¿Alguna vez has sentido que el peso de la vida te aplasta? ¿Que las adversidades son tan grandes que parece imposible levantarse? Este libro no es solo una recopilación de historias, sino un faro de esperanza, una prueba irrefutable de que, por más oscuras que se tornen las circunstancias, siempre hay una oportunidad para renacer. Levántate una vez más es un viaje hacia la resiliencia humana. Aquí encontrarás relatos de personas que enfrentaron lo imposible, de luchadores que, incluso cuando el mundo les decía no puedes, respondieron con un rotundo lo haré. Es un recordatorio de que las batallas más difíciles no definen nuestro final, sino que, en muchos casos, son la chispa que enciende el renacer de nuestra verdadera fortaleza. Cada historia de este libro es un testimonio de la capacidad humana para superar el dolor, la frustración y el miedo. Te invito a sumergirte en ellas, a sentir cada emoción, a caminar con los protagonistas por sus caminos de oscuridad y luz, y a encontrar inspiración en sus palabras. Porque, al final del día, la verdadera victoria no está en evitar la caída, sino en levantarse una vez más. Tu propia historia está esperando a ser escrita. Este libro es el primer paso para recordarte que, por muy difíciles que se presenten los obstáculos, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Cuando todo parecía perdido. La vida tiene una manera cruel de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. No pide permiso, no avisa. Simplemente nos sacude con toda su fuerza, derrumbando todo lo que con tanto esfuerzo hemos construido. En esos momentos, cuando la desesperanza nos abraza y el futuro parece un callejón sin salida, es cuando realmente descubrimos de qué estamos hechos. Esta es la historia de Javier, un hombre que vio su mundo colapsar ante sus ojos. Pero, más allá de la tragedia, esta es una historia de lucha, de resistencia y de la capacidad humana de levantarse cuando todo parece perdido. El colapso de un sueño. Javier nunca fue un hombre que se diera por vencido fácilmente. Desde muy joven, entendió que el éxito no llegaba por casualidad, sino como resultado del esfuerzo y la dedicación. Durante años trabajó sin descanso para construir su propio restaurante. Un pequeño pero acogedor local en el centro de la ciudad. Lo había imaginado desde que era un niño viendo a su abuela cocinar. Y finalmente, después de innumerables sacrificios, su sueño se había hecho realidad. Los primeros meses fueron difíciles. Apenas lograba cubrir los costos, y pasaba noches enteras revisando las cuentas, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero con el tiempo, su dedicación comenzó a dar frutos. El boca a boca trajo clientes. Y su sazón, esa que aprendió con amor en la cocina de su infancia, conquistó los paladares de la gente. Todo parecía ir bien hasta que, sin previo aviso, una crisis económica golpeó con fuerza. La inflación disparó los precios de los ingredientes, los clientes comenzaron a gastar menos y las deudas empezaron a acumularse. Javier intentó aguantar, creyendo que solo era una mala racha pasajera. Redujo costos, renegoció con proveedores, e incluso dejó de pagarse un sueldo para mantener el negocio a flote. Pero la tormenta no pasó. Con el tiempo, sus ahorros se agotaron, y el banco le notificó que, si no pagaba su préstamo en un plazo determinado, embargarían el local. Desesperado, intentó buscar ayuda, pero nadie estaba dispuesto a invertir en un negocio que parecía condenado al fracaso. El día en que cerró las puertas de su restaurante por última vez, sintió que una parte de su alma se rompía. El abismo de la desesperación. Javier volvió a casa con la sensación de haber fallado, no solo a sí mismo, sino a su esposa y a sus hijos. Se encerró en su habitación durante días, incapaz de enfrentar el mundo. El simple hecho de levantarse por la mañana se convirtió en una tarea imposible. La vergüenza lo consumía. Se preguntaba una y otra vez cómo había llegado a ese punto. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Sin ingresos, las deudas personales comenzaron a acumularse. Perdió su automóvil, se atrasó en el alquiler,
y en más de una ocasión tuvo que decidir entre pagar una factura o comprar comida para sus hijos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su autoestima se desplomó y la depresión comenzó a adueñarse de él. Se sentía atrapado en un ciclo de desesperanza, sin una salida clara. Fue entonces cuando una simple frase cambió su vida. El punto de quiebre: una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, su hija menor, Sofía, lo miró fijamente y le dijo: «Papá, no importa lo que pase, nosotros te queremos». Esas palabras, dichas con la inocencia de un niño, perforaron la coraza de desesperanza en la que se había refugiado. Por primera vez en meses, sintió algo diferente al vacío. Esa misma noche, después de que su familia se fue a dormir, tomó un viejo cuaderno y comenzó a escribir. Al principio, solo eran pensamientos sueltos, una forma de desahogo, pero pronto se dio cuenta de que estaba anotando lecciones que había aprendido a lo largo de los años, ideas para nuevos proyectos y recordatorios de lo que lo había llevado a triunfar antes. Ese simple acto de escribir, de plasmar sus pensamientos en papel, fue el primer paso para recuperar su vida. Se obligó a salir de casa y buscar trabajo. No fue fácil. Durante semanas recorrió la ciudad, entregando currículums y pidiendo oportunidades. Cada no que recibía, se sentía como una estocada en el corazón, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Finalmente, después de muchos intentos fallidos, un viejo amigo le ofreció un empleo en un pequeño restaurante de barrio. No era su negocio, no era su sueño, pero era un inicio. Volver a la cocina lo reconectó con su pasión. Su jefe notó su dedicación y le dio más responsabilidades. Un día, mientras conversaba con su jefe sobre nuevas estrategias para atraer clientes, le habló sobre un concepto innovador que había estado desarrollando: comida rápida de alta calidad, con ingredientes frescos y un toque casero. Con ingredientes frescos y un toque casero. Para su sorpresa, su jefe mostró interés y le propuso una sociedad. Con esfuerzo y determinación, lograron abrir un pequeño local con este nuevo concepto. Contra todo pronóstico, el negocio despegó rápidamente. La gente amaba la comida, el ambiente y la pasión que Javier ponía en cada platillo. En menos de un año, expandieron su negocio. Y lo más importante, Javier había recuperado algo invaluable: su confianza y su propósito. Lecciones de un sobreviviente. Javier entendió que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. A veces, nos arrebata lo que más amamos para obligarnos a encontrar nuevas formas de crecer. Su historia es un recordatorio de que perderlo todo no significa el final, sino una nueva oportunidad para reinventarnos. Al final del día, lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces somos capaces de levantarnos una vez más. Capítulo 2. El abismo y la escalera. La mayoría de las personas creen que el fracaso es el final del camino, un callejón sin salida que condena a quien lo sufre a una vida de arrepentimiento y tristeza. Pero la realidad es otra. El fracaso es un maestro, aunque su enseñanza suele venir disfrazada de dolor y desesperanza. Para Andrea, el fracaso llegó como un derrumbe absoluto. Lo perdió todo en cuestión de meses y se vio obligada a enfrentar sus miedos más profundos. Pero esta no es una historia de derrota, sino de transformación. El sueño de una vida entera. Andrea siempre había soñado con convertirse en una escritora reconocida. Desde niña, pasaba horas inventando historias en su pequeña libreta de tapas gastadas. Sus profesores siempre elogiaban su talento, y ella misma sentía que había nacido para contar historias. Pero la vida tiene maneras extrañas de probar nuestras convicciones. A los 24 años, después de graduarse en literatura, Andrea publicó su primera novela con una editorial independiente. Aunque no esperaba volverse famosa de la noche a la mañana, tenía la esperanza de que el libro fuera un éxito modesto. Invirtió sus ahorros en promocionarlo, organizó presentaciones en librerías y contactó a decenas de blogueros y periodistas culturales. La realidad fue un golpe inesperado. Su libro pasó desapercibido. Las ventas fueron mínimas, y al cabo de 6 meses, su editor dejó de responder sus mensajes. El fracaso la devastó. Sintió que el mundo le estaba diciendo que no era lo suficientemente buena, que su talento no era más que una ilusión. Durante semanas evitó escribir. Su libreta,
que siempre había sido su refugio, ahora la miraba desde el escritorio como un recordatorio de su fracaso. Pero ese no sería el peor golpe. El colapso total después del fracaso de su libro, Andrea decidió centrarse en su trabajo como redactora en una revista digital. No era lo que soñaba, pero al menos le permitía pagar las cuentas. Sin embargo, la vida tenía otros planes. La empresa comenzó a enfrentar problemas financieros y, en un intento de reducir costos, despidieron a varios empleados. Andrea fue una de las primeras en la lista. Sin ahorros y sin un plan B, se encontró en una situación desesperada. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Enviaba currículums a todas partes, pero las respuestas eran pocas y siempre negativas. Los días se convirtieron en una rutina de desesperanza. Despertaba tarde, revisaba su correo con la esperanza de una oportunidad y pasaba el resto del día sintiéndose inútil. La presión de las deudas aumentó. La ansiedad se convirtió en su compañera constante. Sus noches eran largas y llenas de insomnio. En más de una ocasión, pensó en rendirse, en aceptar que tal vez la vida no tenía nada más para ofrecerle. Entonces, llegó el día en que tocó fondo. Miró a su alrededor, niños jugando, parejas caminando de la mano, ancianos conversando. Todos parecían tener un propósito, una razón para estar ahí. Pero ella solo sentía un enorme vacío en el pecho. Fue en ese momento cuando recordó algo que su abuela solía decirle: cuando sientas que no hay salida, es porque aún no has mirado en la dirección correcta. Esas palabras resonaron en su mente como un eco lejano. El primer paso hacia la reconstrucción, esa noche, al llegar a casa, tomó su libreta, esa que había evitado durante meses. Al principio solo la sostuvo en sus manos, acariciando la tapa desgastada. Luego, con manos temblorosas, la abrió y comenzó a escribir. No era una historia, no era un intento de novela. Solo eran pensamientos sueltos, emociones crudas, un torrente de sentimientos que había reprimido por demasiado tiempo. Escribió sobre su miedo al fracaso, sobre su desesperación, sobre la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida. Lo que comenzó como una simple catarsis se convirtió en una rutina. Cada noche, sin falta, se sentaba frente a su libreta y escribía. Poco a poco, las palabras dejaron de ser solo un desahogo y comenzaron a tomar forma, hasta que un día, sin planearlo, se dio cuenta de que había escrito el primer capítulo de un nuevo libro. Pero esta vez no era ficción, era su historia. Convertir el dolor en inspiración, Andrea decidió compartir algunos fragmentos de su escritura en redes sociales. Al principio, lo hizo con miedo, sin esperar demasiado. Pero para su sorpresa, la gente comenzó a reaccionar. Personas de diferentes partes del mundo le escribían, diciéndole que se sentían identificadas con su historia, que ellas también habían tocado fondo, que también habían sentido que la vida no tenía sentido, pero que al leer sus palabras habían encontrado un poco de esperanza. Ese fue el momento en que Andrea entendió algo crucial. Su fracaso no la definía. Decidió terminar su libro, no con la intención de vender miles de copias, sino porque sentía que debía contar su historia. Durante meses, trabajó sin descanso, puliendo cada capítulo, asegurándose de que cada palabra transmitiera lo que realmente quería decir. Cuando finalmente terminó, decidió autopublicarlo. Y esta vez, algo fue diferente. Su historia, auténtica y real, resonó con miles de personas. Su libro comenzó a venderse, y lo que antes parecía un fracaso absoluto, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. No solo recuperó su pasión por la escritura, sino que también encontró un propósito: ayudar a otros a levantarse, tal como ella lo hizo. La lección de Andrea: el éxito no siempre llega de la manera en que lo imaginamos. A veces, la vida nos derriba solo para obligarnos a encontrar un nuevo camino. Andrea pensó que su destino era escribir novelas, pero su verdadero propósito era contar historias reales, inspirar a otros y demostrar que, sin importar cuán profundo sea el abismo en el que caemos, siempre hay una escalera esperando a ser encontrada. Su historia es un recordatorio de que, incluso en nuestros peores momentos, siempre tenemos la capacidad de levantarnos una vez más. Si hay algo que todos los que han tocado fondo pueden confirmar,
es que la desesperanza es como una tormenta que oscurece todo a su alrededor. No importa cuánto intentes avanzar, parece que cada paso te arrastra más hacia la oscuridad. Pero lo que muchos olvidan es que toda tormenta, por más feroz que sea, eventualmente se disipa. Esta es la historia de Marcos, un hombre que, cuando pensó que todo estaba perdido, descubrió que su mayor derrota era, en realidad, su oportunidad de renacer. La vida perfecta que se desmoronó Marcos, tenía la vida con la que muchos soñaban. Un buen empleo en una multinacional, un matrimonio estable, un apartamento en el centro de la ciudad y un futuro que parecía asegurado. Durante años, siguió el camino que la sociedad le había marcado, estudió en la universidad, consiguió un buen trabajo, ahorró para comprar su casa y construyó una vida ordenada y predecible. Pero la vida no siempre respeta los planes que hacemos. Todo comenzó con una noticia inesperada. La empresa en la que trabajaba había sido adquirida por un grupo inversor extranjero. Al principio, no parecía un gran problema. Se hablaba de cambios, de nuevas oportunidades, de expansión. Hasta que comenzaron los despidos. Uno por uno vio cómo sus compañeros de trabajo eran llamados a la oficina del director y salían con una carta de despido en la mano. Un día, fue su turno. El despido lo tomó por sorpresa. Después de 10 años de dedicación, quedó en la calle con una indemnización mínima y la sensación de haber sido reemplazado sin el menor remordimiento. Pero Marcos no estaba preocupado. Confiaba en su experiencia, en su currículum, en su capacidad para encontrar otro trabajo rápidamente. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentar el peor año de su vida. La caída Marcos comenzó a buscar trabajo con optimismo. Enviaba currículums todos los días, asistía a entrevistas, hablaba con antiguos contactos. Los meses pasaron, y las respuestas seguían siendo las mismas. Gracias por tu interés, pero hemos elegido a otro candidato. Poco a poco, el dinero comenzó a escasear. La presión económica afectó su matrimonio. Las discusiones, antes raras, se hicieron constantes. Su esposa intentaba ser comprensiva, pero él no podía evitar sentirse como un fracaso. Una noche, tras una discusión particularmente fuerte, su esposa le dijo algo que lo destrozó. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Esa fue la primera vez que realmente sintió miedo. Pocos días después, ella se fue de casa. Dijo que necesitaba espacio, que la situación la estaba consumiendo. Marcos se quedó solo en un apartamento que ahora se sentía vacío, sin trabajo, sin esposa, sin rumbo. El abismo, las semanas se convirtieron en meses, y Marcos dejó de intentarlo. Dejó de buscar trabajo. Dejó de salir. Apenas comía. Pasaba los días en el sofá, viendo la televisión sin realmente prestarle atención. La depresión lo envolvió como un manto pesado del que no podía librarse. Los días pasaban en un ciclo monótono y gris, hasta que un día, mientras revisaba sus cuentas bancarias, se dio cuenta de que estaba al borde de la bancarrota. Desesperado, comenzó a vender lo que tenía. Primero, algunas cosas pequeñas, relojes, electrónicos, ropa. Luego, cosas más importantes, su coche, algunos muebles. Cuando ya no quedó nada más por vender, se enfrentó a la realidad. No podía seguir pagando el alquiler. El día en que entregó las llaves de su apartamento, fue el día en que supo que su vida había tocado fondo. Sin familia cercana ni amigos que pudieran ayudarle, se encontró durmiendo en un albergue para personas sin hogar. Marcos, el hombre que alguna vez tuvo todo, ahora no tenía nada. El punto de quiebre la primera semana en el albergue fue una pesadilla. Las camas eran incómodas, la comida era escasa y la compañía difícil. Pero lo peor no era el lugar. Lo peor era la vergüenza. Cada noche, se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Hasta que, una noche, un anciano se sentó a su lado y le dijo algo que lo marcaría para siempre. El problema no es que estés aquí, el problema es que crees que no puedes salir. Marcos lo miró sin comprender. No eres el primero en caer tan bajo. Pero la diferencia entre los que se quedan aquí y los que logran salir es una sola. Los que se levantan lo hacen antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras lo sacudieron. Por primera vez en meses, sintió algo diferente.
No esperanza, no alegría, sino rabia, rabia consigo mismo, con la vida, con su situación, y decidió que no se quedaría ahí. El renacimiento. A la mañana siguiente, Marcos hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se miró al espejo. Se vio a sí mismo, delgado, con ojeras, con el rostro de un hombre derrotado, pero en lo profundo de sus ojos aún había una chispa. Ese día, decidió que volvería a levantarse. Pidió ayuda en el albergue para encontrar trabajo, cualquier trabajo. Había ido antes, no importaba si era recogiendo basura, limpiando calles o lavando platos. Lo que fuera necesario para salir de ahí. Después de semanas de intentos, consiguió empleo en una cafetería. El sueldo era mínimo, pero era un comienzo. Trabajó sin descanso, ahorró cada centavo, y poco a poco, comenzó a reconstruirse. Un día, mientras limpiaba mesas, un cliente olvidó un periódico. En la sección de negocios, vio un anuncio: buscamos personas con experiencia en gestión empresarial para un nuevo proyecto. Sintió un cosquilleo en el pecho. Esa misma noche, con miedo pero con determinación, envió su solicitud. Días después, recibió una llamada. La entrevista fue dura. Le preguntaron por qué había estado desempleado tanto tiempo. Marcos respiró hondo. Y en lugar de mentir, contó la verdad. Contó su historia. El entrevistador, en silencio, lo escuchó. Cuando terminó, le dijo: nunca había conocido a alguien con tanta determinación. Bienvenido al equipo. La lección de Marcos hoy, años después. Marcos es gerente en esa misma empresa. No solo recuperó su vida, sino que también encontró un propósito: ayudar a personas en situación de calle a encontrar empleo y reconstruirse. Porque si algo aprendió, es que el fracaso no es el final, es solo la tormenta antes del amanecer. Capítulo 4. El eco de la resistencia. Si hay algo que la vida nos enseña con el tiempo, es que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de volver a ponerse de pie. Algunos aprenden esta lección tras pequeños tropiezos. Otros, en cambio, solo la descubren cuando han sido golpeados tantas veces que levantarse parece imposible. Esta es la historia de Valeria, una mujer que aprendió que, a veces, el destino pone a prueba a los más fuertes con las batallas más difíciles. La promesa de un futuro brillante. Desde pequeña, Valeria siempre destacó en la escuela. Era de esas alumnas que parecían estar destinadas a la grandeza. Sus profesores hablaban de su inteligencia, de su disciplina, de su capacidad para resolver problemas. Sus padres, orgullosos, soñaban con verla convertida en una profesional exitosa, en alguien que lograría lo que ellos nunca pudieron. Y Valeria no los decepcionó. Estudió día y noche, sacrificó fiestas, descanso y cualquier distracción para enfocarse en su meta: ser la mejor. Años después, fue aceptada en una de las universidades más prestigiosas de su país, con una beca completa. Todo parecía ir según el plan. Pero la vida rara vez sigue los planes que trazamos. Un golpe inesperado en su segundo año de universidad, recibió una llamada que lo cambió todo. Era su madre. Hija, necesito que vengas a casa. Los médicos fueron claros. La recuperación sería larga y difícil. No podría volver a trabajar en mucho tiempo. Su madre, una mujer que había dedicado toda su vida al hogar, no sabía cómo sostener la casa sin él. Y entonces, sin dudarlo, Valeria tomó una decisión. Abandonó la universidad y regresó a casa. La brillante promesa de un futuro exitoso se desvaneció en un instante. La lucha por sobrevivir con su padre en cama y su madre desesperada, Valeria tomó el control. Buscó empleo en todas partes. Pero sin un título universitario, las puertas se cerraban una tras otra. Finalmente, consiguió trabajo en una tienda de ropa, doblando camisas y acomodando percheros por un sueldo miserable. El dinero apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, pero Valeria se negó a rendirse. Día tras día, trabajaba de sol a sol. Después de su turno, volvía a casa para cuidar a su padre, ayudar a su madre, y en las noches, estudiar en línea con los pocos recursos que tenía. Pero la carga era demasiado pesada. Cada mes, era una batalla contra las cuentas, contra el cansancio,
contra la frustración de ver cómo sus sueños se desvanecían. Y llegó un punto en el que sintió que no podía más. La rendición no era una opción una noche. Después de un día agotador, Valeria se sentó en el borde de su cama y miró sus manos temblorosas. Quería rendirse. Quería gritarle al mundo que ya no podía seguir. Pero entonces, recordó algo que su padre solía decirle cuando era niña. Los que se rinden nunca sabrán qué tan cerca estuvieron de ganar. Y en ese momento, algo dentro de ella despertó. No podía darse por vencida. No después de todo lo que había sacrificado. Así que, con un último esfuerzo, decidió intentarlo una vez más. Un nuevo comienzo con cada centavo que pudo ahorrar. Compró un viejo ordenador de segunda mano y se inscribió en un curso en línea de administración de negocios. No tenía tiempo ni dinero para regresar a la universidad, pero sí podía aprender por su cuenta. Cada noche después del trabajo estudiaba. Aprendía sobre marketing, finanzas, estrategias empresariales. Y, un día, mientras hablaba con su jefe en la tienda, se atrevió a hacerle una propuesta. Creo que podríamos aumentar las ventas si probamos con estrategias digitales. El hombre la miró con escepticismo. ¿Y tú qué sabes de eso? Déjeme intentarlo, insistió. Si en 3 meses no hay resultados, no me pague nada extra. El jefe aceptó. Durante los siguientes meses, Valeria aplicó todo lo que había aprendido. Creó campañas en redes sociales, mejoró la imagen de la tienda, atrajo nuevos clientes. Y funcionó. Las ventas aumentaron un 40% en 3 meses. Su jefe, sorprendido, no solo la ascendió, sino que le dio la oportunidad de manejar el área digital de la tienda. Ese fue el primer paso hacia su nueva vida. El regreso triunfal con su nuevo puesto. Valeria pudo ahorrar dinero. Un año después, regresó a la universidad, no como una estudiante becada, sino como una mujer que había aprendido la lección más valiosa de todas. La verdadera educación no es títulos, sino en la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Se graduó con honores y, años después, fundó su propia empresa de marketing digital. Hoy, su historia es inspiración para miles de personas que creen que sus sueños han terminado. Porque si algo aprendió en el camino, es que no importa cuántas veces caigas, lo único que importa es cuántas veces estés dispuesto a levantarte. Capítulo 5. Bajo los escombros, aún late el corazón. El destino tiene una forma cruel de poner a prueba a quienes menos lo esperan. A veces, en un instante, la vida se fragmenta en un antes y un después, dejando a su paso un rastro de ruinas donde antes había certezas. Esta es la historia de Gabriel, un hombre que vio su mundo derrumbarse, literalmente, pero que descubrió que incluso bajo los escombros más pesados, la voluntad humana puede encontrar una grieta por donde escapar. El ruido que partió la noche en dos era una madrugada tranquila. En las calles de la ciudad, solo quedaban unos pocos transeúntes rezagados y el lejano sonido de alguna bocina. Gabriel dormía profundamente en su departamento del 6º piso. Era un hombre de rutinas. Despertaba temprano. Trabajaba largas horas en su pequeño negocio de carpintería y regresaba a casa a descansar. Pero esa noche, la tranquilidad se quebró. A las 3:42 am, la tierra comenzó a rugir. Un estruendo indescriptible se adueñó de la ciudad. Los edificios temblaron como si fueran hojas de papel, y en menos de 30 segundos, todo se convirtió en caos. Gabriel despertó en la oscuridad total. No entendía qué estaba pasando. El suelo debajo de él ya no era el mismo, y el aire estaba cargado de polvo. Quiso moverse, pero algo lo detenía. Su departamento ya no existía. Él estaba atrapado bajo toneladas de escombros. La primera batalla. Sobrevivir a la desesperación. El pánico llegó como una ola sofocante. Trató de respirar, pero cada bocanada de aire traía consigo polvo y cenizas. Intentó moverse, pero su pierna derecha estaba atrapada bajo lo que parecía una viga de concreto. Gritó, pidió ayuda. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Con el paso de los minutos, la desesperación se transformó en un miedo visceral. ¿Había sobrevivido alguien más? ¿Lo encontrarían a tiempo? Entonces, recordó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño. No importa lo oscuro que esté, mientras puedas respirar, hay esperanza. Se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Si estaba vivo, aún tenía una oportunidad. Luz en la oscuridad. Gabriel sabía que no podía perder la calma.
A tientas, palpó el espacio a su alrededor. Había escombros por todas partes, pero notó que podía mover un poco su brazo izquierdo. Con esfuerzo, comenzó a apartar pequeñas piedras y polvo. Cada movimiento era una tortura. El dolor en su pierna atrapada era insoportable, pero ignorarlo era la única opción. No tenía agua. No tenía agua. Solo tenía su propia determinación. Las horas pasaron. El calor aumentaba. La garganta le ardía. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, notó algo. Un pequeño resquicio de luz. No sabía si era la salida o solo un reflejo entre los escombros, pero era suficiente para darle fuerzas. Con cada gramo de energía que le quedaba, estiró el brazo y empujó hacia arriba. El segundo enemigo. El tiempo los equipos de rescate habían llegado. Desde la superficie, los voluntarios trabajaban sin descanso, removiendo escombros y buscando señales de vida. Cada minuto que pasaba era un enemigo silencioso. Bajo los escombros, Gabriel sentía cómo la energía lo abandonaba. El calor era insoportable. La sed era como una aguja clavándose en su garganta. Empezó a perder la noción del tiempo. En un momento, creyó escuchar voces. ¿Eran reales o era su mente jugando con él? Reunió todas sus fuerzas y golpeó los escombros sobre él. Un golpe, 2 golpes, 3. Y entonces, una voz. Tenemos a alguien aquí. La esperanza volvió a latir. La esperanza volvió a latir. El rescate los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. Escuchó el sonido de herramientas. Los escombros comenzaron a moverse. Luz, aire, y finalmente una mano se extendió hacia él. Una mano se extendió hacia él. Aguanta, amigo, te sacaremos de aquí. Cuando finalmente lo liberaron y lo llevaron a la superficie, Gabriel vio lo que quedaba de su ciudad. El edificio donde vivía era ahora solo un montón de ruinas, pero él estaba vivo. Y en ese momento, entendió algo. La vida es frágil, impredecible y a veces cruel. Pero mientras haya aliento en el pecho, siempre hay una razón para levantarse una vez más. Capítulo 6. La batalla después de la tormenta. Sobrevivir a una tragedia no siempre significa estar a salvo. A veces, lo más difícil no es salir con vida, sino aprender a vivir con lo que queda después. Para Gabriel, despertar en una cama de hospital fue como renacer en un mundo que ya no era el suyo. No tenía casa, no tenía pertenencias, y lo peor de todo, muchas de las personas que conocía ya no estaban. Pero la vida, implacable como siempre, no le daría tiempo para lamentarse. La verdadera batalla apenas comenzaba. Un cuerpo marcado, un alma en ruinas. Cuando abrió los ojos, el resplandor de la luz artificial lo cegó por unos instantes. El sonido monótono de un monitor cardíaco llenaba el silencio. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes. Intentó moverse, pero un dolor punzante recorrió su pierna derecha. Entonces, los recuerdos lo golpearon como un tren, el derrumbe, la oscuridad, el silencio aterrador bajo los escombros. Por instinto intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo. Tranquilo, amigo, dijo una voz masculina a su lado. Has pasado por mucho. Era un paramédico. Su rostro reflejaba cansancio, pero también alivio. Te encontramos a tiempo. Si hubieras pasado unas horas más ahí abajo, hizo una pausa. Bueno, lo importante es que saliste. Gabriel asintió en silencio, pero en su interior, la tormenta apenas comenzaba. Los rostros que faltaban días después, cuando pudo levantarse de la cama, enfrentó la realidad. El hospital estaba lleno de heridos. Gente que había perdido sus hogares. Familias buscando a sus seres queridos. Y él estaba solo. No tenía familia en la ciudad. Sus amigos más cercanos vivían en otras partes del país. Y los vecinos que conocía, los nombres y rostros se agolparon en su mente. ¿Habían sobrevivido? Cada paso que daba por los pasillos del hospital era un recordatorio de lo que el desastre había dejado atrás. Cuando finalmente salió del edificio, la ciudad parecía un lugar distinto. Calles cubiertas de escombros, tiendas destruidas, edificios que antes se alzaban con orgullo ahora reducidos a cenizas y concreto. Respiró hondo, y luego vio la lista. Diodo al Desor. Frente al hospital,
Un tablón improvisado mostraba los nombres de los desaparecidos y los fallecidos. Sus manos temblaban mientras repasaba los nombres, y ahí, en la tercera columna, estaba uno que le heló la sangre: Valeria Torres, su vecina, su amiga, la última persona con la que había hablado la noche antes del terremoto. Cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué él había sobrevivido y ella no? El peso de seguir adelante los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibió ayuda de organizaciones de rescate. Le ofrecieron comida, ropa, un lugar donde quedarse temporalmente, pero nada de eso llenaba el vacío dentro de él. Cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a estar bajo los escombros. Sentía la presión del concreto, el aire denso, la desesperación. No podía dormir, no podía comer sin sentir una culpa profunda. La pregunta lo atormentaba. ¿Por qué yo? Hasta que una noche, sentado en el refugio temporal, escuchó la voz de una anciana a su lado. No cargues con un peso que no te corresponde, hijo. Gabriel levantó la vista. La mujer tenía el rostro cansado, pero sus ojos reflejaban una fuerza inquebrantable. Yo perdí a mi hijo, continuó. Pero tú sigues aquí. Y eso significa algo. Gabriel no supo qué decir. No hay respuesta para la pregunta que te atormenta, dijo la anciana con suavidad. Pero hay algo que puedes hacer con tu dolor. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Ella sonrió con tristeza. Usarlo para ayudar a otros. Convertir la pérdida en propósito. Las palabras de la anciana se quedaron grabadas en su mente. Por primera vez en días sintió que tenía un propósito. La ciudad necesitaba ayuda. Y él aún tenía fuerzas para darla. A la mañana siguiente, en lugar de quedarse encerrado en su tristeza, se unió a los voluntarios que ayudaban a remover escombros. Cada piedra que levantaba era una forma de enfrentar sus propios demonios. Cada persona que encontraba con vida era un recordatorio de que aún había esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Gabriel entendió algo. No podía cambiar el pasado. No podía traer de vuelta a los que se habían ido. Pero sí podía levantarse. Sí podía seguir adelante. Y, lo más importante, podía asegurarse de que quienes aún estaban vivos tuvieran una razón para seguir luchando. El renacer de un sobreviviente 3 meses después, la ciudad empezaba a sanar. Los escombros aún eran parte del paisaje, pero también lo eran las nuevas construcciones. Las calles volvían a llenarse de gente. Y Gabriel, aquel hombre que despertó bajo toneladas de concreto sin saber si volvería a ver la luz, se había convertido en algo más que un sobreviviente. Se había convertido en un hombre con propósito. El dolor seguía ahí, pero ya no lo dominaba, y esta vez, no la desaprovecharía. Capítulo 7. El poder de la unidad. El sol se alzaba sobre la ciudad, y con él, una nueva ola de esperanza. Gabriel miró a su alrededor, viendo cómo la comunidad comenzaba a reconstruir lo que había sido destruido. El humo que antes se alzaba desde los escombros, ahora se había disipado, y en su lugar, las máquinas de construcción trabajaban sin descanso. Era evidente que la tragedia los había marcado, pero también los había unido. Durante semanas, Gabriel había sido testigo del poder de la solidaridad. Desde el primer momento después del desastre, las personas se unieron, no solo para rescatar a los atrapados, sino también para asegurar que aquellos que sobrevivieron pudieran encontrar refugio, comida y esperanza. Era como si el dolor colectivo hubiera generado una fuerza común que todos compartían, una fuerza que les daba el coraje para seguir adelante, aun cuando el futuro parecía incierto. Pero a pesar de la ayuda mutua que veía todos los días, había algo dentro de Gabriel que aún no lograba comprender por completo. ¿Cómo el dolor de tantas personas se podía transformar en esperanza? ¿Cómo era posible que la tragedia de millones pudiera convertirse en una chispa que encendiera el cambio? La respuesta llegó de manera inesperada, de la mano de un niño. La lección del niño. Una tarde, mientras Gabriel ayudaba a organizar algunos víveres para los afectados, un niño se le acercó. Tenía no más de 10 años, con la ropa sucia y el cabello revuelto, pero en su rostro se reflejaba una madurez que no era común en su edad. ¿Me puedes ayudar a encontrar a mi mamá?, preguntó el niño con una voz suave pero firme. Gabriel lo miró, sorprendido.
En medio de tanto caos, ¿cómo podía ese niño estar tan tranquilo? Pero en sus ojos había algo que no podía ignorar. ¿Determinación? Claro, hijo. ¿Dónde la viste por última vez?, respondió Gabriel, un tanto desconcertado, pero dispuesto a ayudar. El niño señaló una calle cercana, donde los escombros aún estaban siendo removidos. Gabriel lo siguió sin dudar, guiado por la mirada fija del niño. Mientras caminaban entre las ruinas, el niño empezó a hablar, como si necesitara procesar todo lo que había vivido en los últimos días. Mi mamá me dijo que no me moviera, que esperara a que ella regresara, pero ya ha pasado mucho tiempo, y no sé si está bien. Gabriel sintió una punzada en el pecho. ¿Cuántos padres y madres estarían viviendo la misma angustia? ¿Cuántos niños y adultos esperarían, con la esperanza de que sus seres queridos regresaran? La sensación de impotencia lo invadió por un momento, pero algo en los ojos del niño lo hizo seguir adelante. Si había algo que podía hacer, sería asegurarse de que no perdiera la esperanza. Al llegar al sitio indicado, Gabriel vio a un grupo de personas excavando entre los escombros. Un hombre mayor estaba buscando algo con desesperación, y una mujer a su lado trataba de calmarlo. Gabriel se acercó al hombre, y al verlo más de cerca, reconoció a la mujer que estaba a su lado. Era la madre del niño. ¡Mamá!, gritó el niño, corriendo hacia ella. La mujer levantó la vista, y al ver a su hijo, dejó caer las herramientas con las que estaba trabajando, y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Los dos se abrazaron. Y Gabriel, al ver esa escena, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Esa madre había encontrado lo que más amaba en este mundo. Pero, ¿cuántos otros, como ella, no lo habrían logrado? Un sentimiento colectivo esa tarde. Gabriel no pudo dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Había visto cómo la unidad, el amor y la esperanza se habían materializado en los ojos de ese niño y su madre. Y no solo en ellos, sino en todos los que, de alguna manera, estaban luchando por superar las pérdidas. Lo que había comenzado como una tragedia había dado paso a una de las mayores demostraciones de humanidad que Gabriel jamás hubiera imaginado. En los días siguientes, las brigadas de rescate se unieron para buscar más sobrevivientes. Los vecinos se ayudaban mutuamente para limpiar escombros, recoger los restos de lo que una vez fueron hogares y darles algo de consuelo a quienes no tenían nada. La solidaridad se había convertido en una regla tácita. Nadie debía quedarse atrás. Gabriel, aunque aún luchaba con sus propios demonios, comenzó a darse cuenta de que la verdadera fuerza de una comunidad no se mide en las cosas materiales que se puedan recuperar, sino en el apoyo que se brindan entre sí. No había perdido su hogar, pero había ganado algo mucho más importante: el reconocimiento de que las personas, cuando se unen, pueden superar casi cualquier obstáculo. La reconstrucción emocional, el proceso de reconstruir la ciudad, no solo era físico. Había muchas heridas invisibles que necesitaban ser curadas. Las personas no solo necesitaban comida, agua o un techo, sino también apoyo emocional. Muchos de los sobrevivientes tenían miedo, dolor, ansiedad. Algunos habían perdido a sus familias, otros a sus trabajos, y muchos estaban enfrentando el trauma de lo vivido. Gabriel sabía que la reconstrucción de la ciudad iba a tomar tiempo. Los edificios se levantarían de nuevo, las calles se volverían a llenar de vida, pero las heridas emocionales, las cicatrices invisibles, seguirían ahí por mucho más tiempo. Por eso, decidió unirse a un grupo de psicólogos voluntarios que estaban ayudando a las personas a lidiar con el trauma. En ese momento, Gabriel entendió que la verdadera reconstrucción de la comunidad debía empezar por sanar el corazón de cada uno de sus miembros. Fue entonces cuando Gabriel empezó a aprender que la unidad no solo significa compartir recursos físicos, sino también el amor, la empatía y el entendimiento. Que la verdadera fuerza de un pueblo radica en su capacidad para cuidar de cada uno de sus miembros, especialmente de aquellos que más lo necesitan. La luz al final del túnel, a medida que pasaban los meses, la ciudad comenzó a cambiar. Los edificios, aunque no completamente restaurados, se levantaban con más solidez que nunca. Gabriel veía cómo la gente no solo reconstruía su entorno físico, sino también sus vidas emocionales. Había muchos que aún vivían con dolor, pero todos estaban dispuestos a avanzar. Nadie estaba solo,
Gabriel, por su parte, había encontrado un propósito en la ayuda que brindaba a los demás. A través de su trabajo en las brigadas y su colaboración con los psicólogos, sentía que estaba haciendo algo más grande que simplemente sobrevivir. Estaba ayudando a otros a sobrevivir, a sanar, a levantarse. Y aunque el proceso de reconstrucción seguía siendo lento y lleno de obstáculos, una cosa era clara. La comunidad había comenzado a sanar. El sol, en su camino hacia el horizonte, iluminaba una ciudad que, a pesar de haber sido devastada por la tragedia, había encontrado fuerza en la unidad. Una ciudad que, aunque marcada por el pasado, comenzaba a escribir un futuro lleno de esperanza. Gabriel miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que ya no estaba solo en la lucha. Capítulo 8. El resurgir del coraje. En la vida, los momentos de quiebre son inevitables, pero son justamente esos momentos los que determinan quiénes somos en realidad. Gabriel había experimentado lo que parecía ser el peor de los días, y aún así, después de cada caída, se había levantado, no solo por él mismo, sino por todos aquellos a su alrededor que necesitaban de su fuerza y valentía para seguir adelante. Las semanas pasaron, y aunque la ciudad continuaba su lento proceso de reconstrucción, el dolor en los corazones de los sobrevivientes parecía mantenerse como una sombra constante. Los recuerdos de la tragedia seguían pesando sobre los hombros de cada persona, aun cuando las ruinas de los edificios se levantaban nuevamente, más fuertes, más altos, más sólidos. Pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Y Gabriel lo sabía. No se podía construir de nuevo una ciudad sin antes reconstruir las almas de las personas. Un día, mientras Gabriel caminaba por el centro de la ciudad, observó el mural que habían comenzado a pintar en una de las paredes destruidas del centro comunitario. El mural mostraba una escena de esperanza. Personas de todas las edades y razas unidas de la mano, levantando los escombros con sus propias fuerzas, mientras el sol brillaba en el horizonte. Era una obra colectiva, un reflejo de lo que la comunidad estaba viviendo. Y a pesar de su crudeza, el mural mostraba el resurgir de la esperanza. Al observarlo, Gabriel sintió una conexión profunda con la imagen, como si algo dentro de él también estuviera renaciendo. No podía dejar de pensar en cuántas veces había caído, cuántas veces se había sentido derrotado. Y sin embargo, aquí estaba, mirando cómo la ciudad y sus habitantes volvían a levantarse, como él mismo lo había hecho tantas veces. El rescate del alma. Una tarde, después de terminar su jornada, Gabriel fue invitado a una charla organizada por un grupo de psicólogos y terapeutas que trabajaban con los sobrevivientes del desastre. La invitación venía de Laura, una psicóloga que había llegado a la ciudad poco después del evento. Había perdido a su hermana en el desastre, y aunque había quedado devastada, no dejó que el dolor la consumiera por completo. En lugar de eso, Laura decidió que su misión sería ayudar a los demás a superar sus propios traumas. La charla se celebraba en un pequeño auditorio en el centro de la ciudad. Gabriel llegó temprano, como era su costumbre, y se sentó en una de las filas frontales. Mientras esperaba, observó a las personas que iban llegando. Todos parecían cansados, pero había algo en sus ojos, algo en su actitud que decía, «Todavía estamos aquí». Gabriel no pudo evitar sentir que, a pesar del dolor colectivo, había una fuerza latente en todos ellos, una energía silenciosa pero poderosa que se manifestaba en cada uno de los presentes. La charla comenzó cuando Laura subió al escenario. Su rostro, aunque marcado por la tristeza, irradiaba una calma serena. Habló de la importancia de enfrentar el dolor, de cómo cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de sanar y de resurgir, como el fénix que renace de sus cenizas. Laura compartió su propia historia, relatando cómo, después de la tragedia, se sintió perdida, incapaz de encontrar un propósito. Pero, al igual que la ciudad, encontró en su dolor una razón para seguir adelante, ayudar a los demás, convertirse en un apoyo para aquellos que sufrían. Le dio un propósito mayor que cualquier otro. Todos los que estaban allí, todos los que compartían el mismo dolor, estaban, de alguna manera, luchando por algo mucho más grande que solo su supervivencia. Estaban luchando por la reconstrucción del alma, por la restauración de la paz interior que les había sido arrebatada. Y ese proceso, aunque doloroso y lento, era esencial para sanar.
El descubrimiento del poder interior, una de las lecciones más importantes que Gabriel comenzó a comprender en ese periodo de su vida, era que la verdadera fortaleza no se encontraba en las cosas que uno podía tocar o ver. No estaba en los edificios, ni en los recursos materiales, ni en la reconstrucción física. La verdadera fortaleza residía en el interior de las personas, en su capacidad para enfrentar sus propios miedos, sus propios demonios y seguir adelante, a pesar de todo. Gabriel se dio cuenta de que su lucha no era solo por los demás. Era una lucha personal. Había dejado de lado sus propias emociones durante tanto tiempo, concentrándose en ayudar a los demás, que había olvidado que él también necesitaba sanar. Al escuchar las historias de otros sobrevivientes, al ver cómo se enfrentaban a sus propios miedos y traumas, Gabriel sintió una chispa de autocomprensión. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo empezaron a salir a la superficie, y aunque al principio eso lo asustó, pronto se dio cuenta de que liberar esos sentimientos era esencial para su propio proceso de sanación. Empezó a confrontar su dolor, a aceptar que estaba bien sentirse vulnerable, que no tenía que ser el héroe todo el tiempo, que ser humano también implicaba ser imperfecto, y eso no lo hacía menos valioso. Lecciones de resiliencia. A medida que las semanas continuaban, Gabriel comenzó a notar cambios profundos en sí mismo. Ya no veía el mundo de la misma manera. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre él mismo y sobre las personas que lo rodeaban. La resiliencia, esa capacidad de levantarse una vez más, ya no era solo una palabra que él conocía, sino una práctica diaria. Ya no tenía miedo a los desafíos, a los obstáculos. En cambio, los veía como oportunidades para crecer, para fortalecer su carácter y su corazón. Era evidente que la ciudad también estaba cambiando. La gente ya no caminaba con la cabeza baja, sumida en la tristeza y la desesperación. Ahora caminaban con la mirada fija, con pasos más firmes, como si el tiempo hubiera pasado y, a pesar de las heridas, habían decidido que ya era hora de avanzar. El dolor seguía presente, pero ya no los dominaba. La comunidad había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a aceptar sus miedos y a seguir adelante, un paso a la vez. Un nuevo horizonte. Una tarde, mientras Gabriel caminaba por las calles de la ciudad, se detuvo frente a un nuevo proyecto que estaba tomando forma. Era un centro comunitario que se había construido gracias a las donaciones de muchas personas, tanto locales como de otras partes del país. Este centro sería un espacio para que las personas pudieran encontrar apoyo psicológico, compartir sus historias y, lo más importante, aprender a sanar juntos. Gabriel se quedó allí, mirando el edificio que tomaba forma, y comprendió que lo que había comenzado como una ciudad devastada por la tragedia, ahora se había convertido en un lugar de resiliencia, de renacimiento. Cada ladrillo que se colocaba en ese centro era un símbolo de la fortaleza de la comunidad, de su capacidad para superar cualquier adversidad. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados. Gabriel miró hacia el futuro, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero también consciente de que la ciudad, al igual que él, ya había comenzado su viaje hacia el resurgir. Su vida ya no era solo una historia de supervivencia, era una historia de transformación. Y en ese momento, Gabriel entendió que el resurgir no se trataba solo de volver a levantarse, sino de hacerlo con una nueva perspectiva, con una nueva fuerza. Había algo más grande que la simple lucha diaria, el coraje de seguir adelante, por uno mismo y por los demás. La ciudad había comenzado a sanar. Y Gabriel también. Capítulo 9. La fuerza de la unidad. A veces, es fácil creer que nuestras luchas son individuales, que estamos solos en nuestras batallas, pero la verdadera fortaleza se encuentra en la unión de los corazones y las mentes que, a pesar de las cicatrices, se apoyan mutuamente. Gabriel lo entendió claramente cuando vio la magia de la unidad humana, una unidad que surge de las cenizas de la tragedia y que puede transformar lo imposible en algo alcanzable. Después de meses de trabajo, las cicatrices visibles de la ciudad comenzaban a desaparecer. Los edificios en ruinas, que antes eran símbolos de un dolor insostenible, ahora se erguían como nuevas estructuras, vibrantes y llenas de vida. Sin embargo, la verdadera reconstrucción estaba sucediendo en los corazones de las personas.
en la forma en que la comunidad se había reorganizado, ayudando a quienes más lo necesitaban y aprendiendo a sanar juntos. Gabriel, que había sido testigo de todo este proceso, se dio cuenta de algo fundamental. La recuperación de una ciudad no se mide solo por el progreso físico, sino por la capacidad de la gente para abrazar su vulnerabilidad y avanzar su vulnerabilidad como una unidad colectiva. Aunque las personas se habían enfrentado a sus propios demonios, la posibilidad de sanar realmente surgió cuando empezaron a ver que no estaban solos, que sus historias se entrelazaban con las de otros y que juntos eran más fuertes. El comienzo de la solidaridad. Laura, la psicóloga que había jugado un papel crucial en el proceso de sanación, organizó una serie de encuentros comunitarios, en los que las personas podían compartir sus experiencias y escucharlas de los ADSP. Demás. Al principio, muchos se mostraron reticentes. No querían revivir sus traumas. Temían que compartir sus historias solo las hiciera más reales y dolorosas. Pero lo que Laura comprendió, y lo que Gabriel comenzó a aprender, es que el simple acto de ser escuchados ya era un paso hacia la curación. Los encuentros se realizaban en la plaza principal, donde se había erigido una gran carpa blanca, el símbolo de un nuevo comienzo. Al principio, solo unos pocos se reunían, pero pronto el número de participantes creció, pues las personas empezaron a darse cuenta de que no había vergüenza en expresar su dolor. Al contrario, al hacerlo, sentían que esa carga se aligeraba. Gabriel asistió a una de estas reuniones, no como líder ni como alguien con respuestas, sino como alguien que necesitaba escuchar. En las primeras horas, observó a las personas compartir sus historias. Uno tras otro, se levantaban y hablaban de cómo habían perdido seres queridos, de cómo sus casas habían quedado destruidas, de cómo la desesperación los había invadido en los días posteriores al desastre. Pero lo más sorprendente fue escuchar cómo todos, en su dolor, también hablaban de la resiliencia, de cómo habían encontrado la fuerza en sí mismos y en los demás para seguir adelante. La historia de Marta, una madre que había perdido a su hija en la tragedia, fue especialmente conmovedora. Con una voz suave, pero llena de coraje, relató cómo había llegado al borde del abismo. Pero luego, al ver a su otro hijo, decidió que no podía rendirse. Cada día es una lucha, pero estoy aquí. Estoy aquí por él, por todos los que me necesitan. Y si tengo que seguir adelante, lo haré por ellos. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes, y Gabriel sintió que, por primera vez, comprendía el verdadero significado de la comunidad. La fuerza de la acción colectiva. La idea de la unidad no solo se había quedado en palabras, sino que se había convertido en acción. A medida que la comunidad compartía sus historias, también comenzaba a trabajar junta en proyectos para reconstruir la ciudad. Pero esta vez, lo hacían de manera diferente. No se trataba solo de levantar paredes o restaurar las infraestructuras, sino de crear algo que reflejara su unión y su fortaleza compartida. Los grupos de trabajo se organizaron en diferentes áreas: la rehabilitación de viviendas, la limpieza de las calles, la construcción de nuevos parques y espacios comunitarios. Los vecinos ya no solo se ayudaban entre sí de manera individual, sino que comenzaban a colaborar en grandes proyectos. De pronto, la ciudad se convirtió en un lugar donde las manos de todos se unían para crear algo más grande que la suma de sus partes. Gabriel, al principio, no sabía si debía involucrarse en los trabajos físicos, si debía seguir siendo el observador y el líder que guiaba desde las sombras, pero pronto se dio cuenta de que su lugar era junto a ellos, hombro con hombro. Así que comenzó a participar en la reconstrucción, ayudando con los materiales, organizando a los voluntarios y, sobre todo, motivando a aquellos que aún no creían que podían superar lo que les había pasado. Durante una de las jornadas de trabajo, Gabriel observó cómo un grupo de jóvenes, que al principio no parecían interesados en la reconstrucción, se unieron para levantar una nueva escuela en el centro del barrio. Había algo mágico en verlos trabajar con tanto empeño, como si, al reconstruir las paredes de esa escuela, también estuvieran reconstruyendo su futuro. Pues, el resplandor de la esperanza, había algo profundamente transformador en la energía colectiva que comenzó a irradiar de la ciudad. Lo que antes era un lugar marcado por la tragedia y el miedo,
ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza. Cada rincón de la ciudad mostraba huellas del esfuerzo conjunto. Los parques, que antes eran áreas abandonadas, ahora estaban llenos de niños jugando. Las calles que antes parecían desiertas ahora vibraban con risas y charlas, y los edificios que una vez fueron símbolos de derrota, ahora se alzaban como testimonios de la fuerza y resiliencia de las personas. Cada vez que Gabriel caminaba por la ciudad, podía sentir cómo la esperanza fluía en el aire. Ya no eran las ruinas de una ciudad perdida, sino las bases de una comunidad que había sido renovada, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Las personas ya no solo estaban reconstruyendo sus hogares, sino también sus corazones. Y eso, para Gabriel, era lo más poderoso de todo. El poder de la resiliencia colectiva. Habían pasado años desde el desastre, y aunque las heridas emocionales aún persistían, la ciudad había encontrado una forma de sanar y resurgir. Gabriel ya no veía su vida como un simple relato de superación personal, sino como una historia que se entrelazaba con la de todos aquellos que lo rodeaban. Cada persona, desde el joven que ayudaba a limpiar las calles, hasta la anciana que compartía su sabiduría, era una parte fundamental de esa transformación. La comunidad había aprendido una lección importante. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de reconstruir y avanzar juntos. La unión de esfuerzos, la comprensión mutua, el apoyo incondicional, todo eso había dado lugar a una ciudad que ya no solo existía en el espacio físico, sino también en el alma de sus habitantes. Gabriel miró a su alrededor, viendo a la gente trabajando, sonriendo, viviendo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un propósito más grande que él mismo. La verdadera fuerza no radicaba en la lucha individual, sino en el poder de la humanidad para levantarse una vez más, juntos. La unidad, la solidaridad, el coraje colectivo, todo eso se convirtió en la verdadera fuerza que resucitó la ciudad. Y ese fue el legado que, a partir de ese momento, perduraría por generaciones. Este capítulo no solo marcó el fin de un proceso de reconstrucción, sino que también celebraba el inicio de una nueva era, una en la que el amor, la empatía y la colaboración se convirtieron en los pilares fundamentales sobre los que se edificaría un futuro brillante para todos. Capítulo 10. Renacimiento a través de la adversidad. La vida nunca deja de sorprendernos. A menudo, cuando creemos que hemos tocado fondo, encontramos que hay un fondo aún más profundo, un lugar oscuro y silencioso donde el dolor parece interminable. Pero, como el fénix que renace de sus cenizas, es precisamente en esos momentos de total desesperación donde, por alguna razón inexplicable, surge la oportunidad de reconstruirse. El renacimiento no se da de la noche a la mañana, ni por pura casualidad, sino que es un proceso que se alimenta de la fe, la voluntad y, en muchos casos, de la necesidad de encontrar una razón por la cual seguir adelante. Durante meses, Gabriel había estado inmerso en la rehabilitación de su comunidad, tanto física como emocionalmente. Había sido testigo de los milagros cotidianos, familias que se reencuentran, amigos que vuelven a sonreír y corazones que, uno a uno, sanan. Pero lo que él no sabía era que el último paso de este proceso de sanación tendría que ser dado por él mismo. Había dedicado tanto tiempo y energía a los demás que, en el proceso, se había olvidado de cuidar su propio bienestar. Ahora, mientras observaba la ciudad cobrar vida, se daba cuenta de que aún quedaban heridas en su propio corazón, cicatrices de un pasado que aún necesitaban ser enfrentadas. La solitaria sombra del pasado. Gabriel comenzó a cuestionar la relación que había tenido con su familia, especialmente con su madre. Recordó aquellas discusiones que surgían de la nada, aquellas veces en las que se había sentido incomprendido y solo, aunque rodeado de personas. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, firme en sus decisiones, pero sus opiniones y su forma de ver el mundo a menudo chocaban con las de Gabriel. No se daban cuenta, pero esa desconexión había creado una grieta profunda que solo con el paso de los años se hizo más evidente. Gabriel había estado tan absorto en la reconstrucción de su ciudad que nunca realmente enfrentó esos sentimientos de incomodidad y tristeza. Ahora, al regresar a su hogar, se encontraba con esa sombra del pasado,
esa grieta que seguía acechando en su corazón. No estaba claro cómo había llegado a este punto. La realidad es que, en su afán por salvar a los demás, había ignorado sus propias heridas, creyendo erróneamente que ayudar a los demás sería suficiente para sanar. Pero ahora, frente a las ruinas de su alma, Gabriel comprendió que el primer paso hacia la curación era ser honesto consigo mismo. No podía seguir corriendo ni esconderse detrás de la fachada del líder fuerte y decidido. Necesitaba enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. El encuentro con la vulnerabilidad en una tarde nublada. Gabriel se sentó frente a su madre en la pequeña mesa de la cocina de su casa, un lugar que solía ser sinónimo de conversaciones alegres y momentos compartidos. Ahora, el silencio se había apoderado de él, como si el peso de los años de distancia emocional se hubiera hecho tangible. Durante días, Gabriel había estado reflexionando sobre qué decir, cómo abordar la conversación que necesitaba tener. Sabía que no sería fácil, pero también comprendió que este encuentro era necesario para liberarse de la carga que llevaba en su pecho. «Madre, necesitamos hablar», comenzó, con una voz que sonaba más temblorosa de lo que había anticipado. Los ojos de su madre lo miraron con una mezcla de sorpresa y cautela. Habían pasado años desde la última vez que una conversación sincera había tenido lugar entre ellos. He estado pensando mucho últimamente, no solo sobre la ciudad, sobre la gente, sino sobre mí, sobre nosotros. Hubo un largo silencio mientras su madre lo observaba, con los ojos fijos en él, como si estuviera esperando que él terminara de ordenar sus pensamientos. «No sé cómo llegamos a esto», continuó Gabriel. «No sé cuándo comenzamos a alejarnos el uno del otro, y siento que lo que más me ha dolido de todo este tiempo es no haber tenido la oportunidad de decirte lo mucho que me importas, lo mucho que te necesito». Su madre no dijo nada al principio, pero su rostro comenzó a suavizarse, como si las palabras de Gabriel estuvieran alcanzando un lugar olvidado en su corazón. «Gabriel», dijo con una voz temblorosa, «siempre he intentado hacer lo mejor que pude. Siempre quise que fueras fuerte. Quizá me olvidé de cómo escuchar, de cómo mostrarte que también soy vulnerable». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Gabriel. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente visto, comprendido. Sabía que, al igual que él, su madre también había estado luchando con sus propios miedos y emociones, y al igual que él, había tratado de cargar con todo el peso del mundo sin pedir ayuda. La sanación del corazón esa noche, después de su conversación con su madre, Gabriel salió a caminar por la ciudad. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras el sonido lejano de las olas, rompiendo en la orilla, le recordaba lo frágil que era la vida. La oscuridad no lo aterraba como antes, de hecho, se sentía más conectado con la tierra, con el universo, con su propia humanidad. Por fin entendía que, al igual que la ciudad, él también podía renacer, no a través de la evasión o el silencio, sino enfrentando sus propios miedos, sus inseguridades. El proceso de sanación no era lineal, había días buenos y días malos. Pero como había aprendido, durante todo este tiempo, la clave no era rendirse, sino continuar avanzando. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, Gabriel ahora comprendía que su dolor tenía un propósito. Lo había transformado en una mejor persona, en un líder más empático, en alguien capaz de dar amor sin reservas. El renacimiento de la esperanza mientras caminaba por la ciudad, Gabriel notó algo que antes había pasado desapercibido. Las pequeñas luces que comenzaban a encenderse en las casas, los rostros sonrientes de aquellos que pasaban por su lado, los niños corriendo por las calles. La ciudad estaba viva, y en ella Gabriel encontraba el reflejo de su propio renacimiento. El verdadero renacimiento no provenía de la reconstrucción física de las ruinas, sino del proceso continuo de reconstrucción interna que cada uno de los habitantes había experimentado. Había aprendido que el dolor no era un enemigo a temer, sino una oportunidad de crecer, de convertirse en una versión más fuerte de uno mismo. Gabriel volvió a su hogar con el corazón más ligero, con la certeza de que, aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, ya no eran una carga. Había descubierto,
que la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrazar nuestras vulnerabilidades, de enfrentarnos a nuestros demonios internos y de reconstruirnos desde el amor y el entendimiento. La ciudad, al igual que él, se había renacido. Y con ese renacimiento vino una nueva esperanza para el futuro. Ya. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.